última ronda del match por el título mundial femenino y la rusa Alexandra Goryachkina necesitaba ganar para poder recién igualar, Iba 6-5 a favor de la jugadora de China, de la actual campeona mundial, Zhu Wenjun, y Alexandra fue a por todo, A por todo en esta partida que comenzó con D4, D5 y acá jugó caballo C3. En general, cuando hacemos doble peón dama, preferimos que este peón de C vaya por C4, ¿no? Que controle el centro, que esté molestando por ahí. Y este caballo parece medio torpe para ese plan, ¿no? Pero en la situación de torneo entendemos que quiera salir de la teoría, que quiera ir a por todo. Y bueno, al final le resultó la estrategia, Después de caballo F6, siguió con alfil F4, E6, jugada normal acá. Otra manera de jugar hubiese sido con C6 para evitar que este caballo pueda saltar para B5. Realmente no es que el blanco va a quedar ganado, ni mucho menos por ese caballo B5, pero se podía jugar de negras de esta manera y por ejemplo después de 3, alfil F5 y el plan acá de las blancas suele ser con F3, buscar algo súper desequilibrante y por ejemplo después de E6 entonces ir con G4, fíjense toca el alfil y después de alfil G6, H4, empezar a tirar todos los peones por acá. En algún momento sí nos dejan querer contragolpear en el centro. Ahora por supuesto la amenaza más grave es hacer H5 y dejarlo sin casillas al alfil de G6. Entonces acá H6. Bien, entonces alfil de 3, alfil por, dama por C3. Y esta partida, bueno, puede seguir. Las blancas tienen buena iniciativa. En algún momento van a querer tirar G5. Y las negras están muy sólidas igual, ¿no? Seguía la partida acá. De todas maneras, Zhu Wenjun no quiso ir por estas líneas de G4, H4 y más bien jugó E6. Más tranquila, no quiso sacar el alfil por acá F5, por F5. Recordemos que Zhu Wenjun con solo unas tablas ya era campeona del mundo, Ya llevaba de nuevo la corona, pero bueno, Alexandra con blancas quiso ir a por todo con el caballo en B5, el alfil de F4, están tocando, minando en C7 y la idea es que esta amenaza realmente se puede defender fácil. Después de caballo B5 las negras pueden jugar caballo A6, pero la idea de las blancas es que, claro, como las negras tuvieron que defender ese C7 con el caballo en A6, el caballo queda medio desubicado, medio fuera de juego, ¿no? Las piezas siempre, nosotros las piezas menores siempre queremos que apunten al centro, entonces ese caballo probablemente Zhu Wenjun lo quería sacar preferiblemente por D7 o por C6. Entonces tener que sacarlo por A6 sería, digamos, la idea de las blancas de hacerlo que salgan de una posición incómoda. Bien, la partida siguió con E3 y acá Zhu Wenjun le dijo, bueno, vos me haces que mi caballo quede incómodo, yo también hago lo mismo con el tuyo, entonces doy el jaque, alfil B4, C3 parece que estamos perdiendo un tiempo porque el peón nos toca el alfil, alfil E7, vuelve el alfil, pero fíjense que ya ahora las blancas no pueden regresar con el caballo tan fácil a C3. Esa fue la idea de las negras con ese alfil B4 jaque y alfil E7, ¿no? Quitarle la retirada para A3 del caballo. Bien, acá Alexandra jugó A4 porque sabe que el caballo va a estar volviendo por la casilla A3, entonces quiere evitar que los cambios de alfil por A3 tengan que ser recapturados por el peón de B. Por ejemplo, si acá jugaba, no sé, una jugada normal como en vez de A4, jugaba caballo F3, entonces acá podía seguir C6, toca el caballo de B5, caballo A3 y entonces tomar simplemente alfil por A3, B por A3 y dejar una estructura bastante rota de las blancas, ¿no? Con este A4 que jugó en la jugada 7 Alexandra Goryachkina, se asegura que después de C6 puede volver para 3 y la torre va a estar defendiéndolo, ¿no? Siguió en roque, alfil de 3, entonces C6, lo que decíamos, caballo A3 y acá juega C5. Zhu Wenjun, que quiere ir por el centro, golpea con este peón de C5 en D4 y también puede querer aprovechar ciertas ideas contra B3 porque los peones del flanco dama movieron bastante, ¿no? De todas maneras, siguió con caballo F3, todavía nada de otro mundo para ninguna de las dos jugadoras. Y acá siguió con caballo E4. Fíjense que
el caballo en A3 es una gran diferencia en este tipo de posiciones que las encontramos mucho en el sistema Londres de blancas, que tenemos el alfil en F4, el caballo en F3, todo esto, pero la gran diferencia en esta posición es que el caballo está en A3 y no en D2. Cuando el caballo está en D2, entonces no permite tan fácil esas entradas en E4, porque las blancas simplemente pueden tomarlo, ¿no? Por eso es que caballo E4, aprovechando este sistema Londres, un poco desviado, ¿no? Con el caballo en A3. Bien, la partida siguió con H3, jugada típica también del Londres, para darle un aire al alfil en H2. Si nosotros seguimos, por ejemplo, en roque sin hacer paso de ti, no le prestamos atención al caballo de 4, entonces las negras pueden tener G5, nos tocan el alfil y entonces alfil G3 simplemente pueden cambiar, ¿no? Si es que sigue el alfil por E5, siempre se lo puede perseguir varias veces. Con F6, por ejemplo, igual en algún momento va a tener que ir a G3 y ahí las negras lograrían hacer caballo por alfil, peón por... Y es verdad que el rey negro queda un poco abierto, pero las negras se llevaron la pareja de alfiles en el camino, ¿no? Por eso es que juega H3. Vamos a volver acá. Bien. H3 para darle un aire al alfil. Y acá Zhou Wenjun va con F5, consolidando el centro con el peoncito. Bueno, doble extra ayuda por acá, por E4. Y acá volvió Alexandra con caballo B5, aprovechando que el peón de C5, bueno, ya se fue desde C6, ¿no? Y ya no lo está molestando ahora a estas entradas, ¿no? Aparte el caballo en A3, la verdad que no estaba haciendo nada, así que tiene sentido que vaya a querer ahí a invadir el territorio enemigo. Bien, acá Zhou Wenjun fue por C4. Y en esta posición Alexandra tomó ya una decisión que más que todo tiene que ver con el tema del carácter de la partida, ¿no? Última ronda del match con punto de menos, tiene que buscar ganar. Entonces acá en vez de jugar la tranquila, por ejemplo, alfil E2, que podría haber sido una jugada normal, después jugar con los planes de caballo D2, querer expulsar este caballo y todo esto, quiso entrar en algo que sea poco simétrico, ¿no? Entonces simplemente después de C4 fue por alfil por E4. Jugada, como les digo, que no es obligatoria de hacer, podíamos retirar el alfil en E2, pero que ya está marcando una manera, digamos, de dejar una estructura en la que haya chances de ambos lados, ¿no? Se está arriesgando acá, mostró claras intenciones de querer ir, obviamente, en una partida desequilibrada, y después de F por jugó caballo E5, ¿no? Quiso saltar el caballo por allá, jugar de una manera más dinámica, controlando el centro, la casilla 5 sobre todo. Y acá, aprovechando que ya el alfil está bloqueado por estos lados, que el caballo no puede tener tantas entradas ya mismo, entonces ya no necesitamos el caballo de A6 defendiendo C7, vino con esta maniobra caballo B8 para que el caballo vuelva a la vida básicamente, vuelva por el centro y bueno, que sea más activo, ¿no? Porque en A6 no estaba haciendo nada. Bueno, siguió con enroque, entonces A6 lo expulsa de nuevo al caballo, que esa fue el otro beneficio de hacer caballo B8, nos permite que este peón pueda moverse a 6 y expulsar ese caballo que estaba en B5, entonces caballo A3, ahora caballo D7 y caballo C2 vuelve el caballo al centro, ¿no? Necesita obviamente que reincorporar también ese caballo que quedó fuera de juego. Acá otra idea para las blancas, además de caballo C2, hubiese sido B3. Fíjense que B3 acá golpeaba en C4 junto con el caballo y si B por, dama por, entonces las blancas lo estaban agarrando ahí del punto B7 a las negras, ¿no? Esto hubiese sido otra manera de jugar que también valía la pena considerarla de las blancas, digo. Bueno, caballo D7, caballo C2, entonces acá siguió dama E8. Típico en estas posiciones, queremos reciclar, pasar la dama por esta diagonal. Entonces jugó F3 y acá, bueno, Zhou Wenjun decidió cambiar, caballo por, peón por, entonces alfil D7, al fin se libera por aquí, está tocando el punto A4 también, y acá jugó Alexandra caballo E1, ¿no? Bueno, con la dama defiende también una vez más el punto A4, y este caballo que en C2 parece no tener futuro también, viene por E1 queriendo encontrar sus rumbos. Bien, en esta posición Zhou Wenjun pasó su dama por H5
Entonces rey H2, todo bien, todo bajo control. Y acá hizo una pequeña imprecisión, que fue E por F3, porque decíamos que este caballo quería encontrar su rumbo, pero no estaba tan claro. Fíjense que con este peón en E4 está todo controlado, igual que con el de C4, está todo bajo control acá. Pero claro, después de E por F3, yo entiendo que tal vez ella pensó que se simplificaba la posición o que bueno, no había riesgos para las negras, y lo cual es cierto, pero le da vida a las piezas blancas, le da ahí una chance. Entonces después de caballo por F3 sigue todo equilibrado, pero las blancas de nuevo ahora vuelven a la vida, ¿no? Vuelven a tener planes para querer molestar a las negras, que era lo que por supuesto estaba buscando Alexandra desde el principio de la partida. Alfil E8, el alfil también quiere pasar, entonces acá siguió con dama E1. Y en este momento, bueno, vino con dama G6, ¿no? Si quiere pasar con el alfil en vez de la dama, alfil G6, por ejemplo, el tema es que la dama H5 queda desubicada ahí, porque simplemente después de G4, a dama H6, de hecho la dama no tiene casillas, entonces si la amenazamos con alfil F4, están forzadas a entregar la calidad con torre por F4. Esta, bueno, puede darse una línea que es todavía complicada, torre por F4, por F4, dama por F4, y a dama G3, alfil D6 y esta posición, ¿no? Que igual las negras tienen ahí una compensación por la calidad que tuvieron que entregar, pero no tienen necesidad de entrar en esto, ¿no? No tienen por qué entrar en este de alfil G6 en esta línea, y más bien jugó dama G6. Entonces alfil F4, queriendo dar casillas ahí para el caballo también. Dama E4 vino la jugada de Yu Wenjun y A5. Bien, antes las negras, de hecho, podía haber, vamos a volver un poquito, de hecho me olvidé nombrar una variante importante para las negras, que era que después de rey H2, cuando vino esta jugada imprecisa, E por F3, acá las blancas podían hacer A5. Perdón, las negras, ay Dios mío. A5. Pasa que es que me confundo porque ya ahora cuando volvamos a la posición que estamos viendo vamos a ver que las blancas lo hicieron. A5 para fijar el peón en A4. Entonces acá las negras, bueno, continúa la partida. Por ejemplo, si es que sigue las blancas queriendo tirar con G4, que probablemente iba a ser el plan de Alexandra. Entonces acá puede volver la dama y esta posición está bastante sólida, ¿no? Si venía queriendo pasar el caballo por G2, entonces simplemente podía venir algún cambio y volver la dama ahora sí a G6. Pero bueno, el punto este en A4 que esté fijado, fíjense que hace que las piezas de las blancas tengan que tener un control. Esta pequeña sutileza hace que después, volviendo a la partida donde ya estamos ahora, pueda provocar una molestia para Yu Wenjun. Bueno, a ver, la partida entonces siguió de esta manera: caballo por, alfil E8, decíamos dama E1, dama G6, alfil F4, dama E4 y acá vino A5 de las blancas. A5 de las blancas y ya no es lo mismo todo, porque bueno, ahora las negras, como decíamos, no tienen ese alfil tocando en A4, que tampoco, bueno, no es que estén perdidas ni mucho menos porque las blancas metieron esto, pero va quedando más apretada, ¿no? Va quedando más apretada y con menos temas. Bien, jugó H6, entonces caballo D2 toca la dama, dama H7. Esta jugada es medio rara, la verdad que la dama queda bastante mal ubicada ahí. Después cualquier pasaje de alfil que querramos hacer por G6 dejaría enterrada esa dama en H7, por lo que hubiese sido un poquito mejor dama D3, más activo y controlando todo el centro, ¿no? Si es que venía entonces algo, por ejemplo, acá como E4, que es la ruptura que al final Alexandra logró hacer, entonces podíamos hacer peón por, esta dama defiende por aquí, y contra caballo por alfil C6, ¿no? Queriendo pasar las piezas. Ya esta posición no es tan grave para las negras, ¿no? Porque la dama está bien activa, el alfil está teniendo un rol muy importante en esta diagonal, y una vez que llega a D5 también va a estar muy sólida y bien y buena la posición de Yu Wenjun. Bien, la partida siguió en cambio con dama H7, jugada pasiva. E4 vino de Alexandra y entonces después de peón por alfil E5, queriendo controlar
por supuesto queriendo controlar esta diagonal y poniendo el alfil en una buena casilla, vino torre C8, que es una imprecisión. Una imprecisión porque acá la mejor jugada de las blancas, los invito a que paren el video y que, de las negras, y que intenten encontrar la mejor jugada que tenía Yu Wenjun en esta posición. Bien, espero que la hayan encontrado, igual es bastante sutil, pero acá hubiese sido mejor, hubiese sido mejor después de alfil E5, torre por F1, porque si ahora hace, por ejemplo, dama por F1, entonces, se me fue la variante. Entonces en esta posición fíjense que ya no tiene tanta presión en el punto E4, ya este peón va a poder avanzar en E3, por ejemplo ahora no lo están comiendo directamente, y después de caballo por alfil B5, esta posición tiene una diferencia a la que vamos a ver ahora que pasó en la partida. Otra jugada hubiese sido, por ejemplo, de torre por F1, si tomaba más bien de caballo, entonces el caballo ya no tiene presión en C4. Pero ¿cómo fue la partida? Fíjense cómo las pequeñas sutilezas pueden cambiar todo. Jugó torre C8, entonces ahora Alexandra le jugó torre por F8, perdón, y después de alfil por F8, en esta posición ya no es lo mismo para las blancas, porque la dama está libre, le toca jugar de hecho a las blancas y jugó dama E2 tocando por C4, ¿no? Pero a su vez también está controlando este avance del peón. Acá todavía las negras podían haber seguido con alfil C6, que igual las blancas siguen algo mejor, empiezan a estar un poquito mejor con caballo por C4, pero bueno, dama G6 y sostener todo acá en el centro, ¿no? Está llegando como con un tiempito de menos por no haber hecho este cambio previo, pero todavía la partida sigue totalmente jugable. El tema es que acá psicológicamente yo creo que le afectó mucho estas pequeñas imprecisiones que venía haciendo, este dama H7, la otra pequeña imprecisión de dejarse meter a 5 y no hacer ella E5, no cambiar en F1, perdón, y permitir que Alexandra le cambie. Entonces después de alfil por F8, dama E2, vino acá, me parece que algo basado en eso, en ese problema digamos más bien psicológico, una jugada bastante imprecisa de las negras que fue E3. E3 parece que le abre una diagonal a la dama, le da más espacio al alfil también, pero claro, ahora vas a perder los dos peones, no solo el D3 sino el de C4 también. Bueno, en realidad no solo el C4 que ya estaba cocinado, pero también el de E3 que ahora lo dejo ahí bastante comestible, ¿no? Vino alfil B5 y simplemente después de B3 todo defendido y este peón ya va a caer pronto, ¿no? Entonces siguió acá con dama E4, torre F1, pasando la la pieza que le falta hacer algo, dama C6, entonces viene dama por E3, aprovechando que los cambios acá no son favorables. ¿Por qué? Si hace alfil por, peón por, dama por, les pregunto a ustedes, paren el video e intenten encontrar cuál es la mejor jugada de las blancas en esta posición. ¿Por qué no se puede tomar ahí? Bueno, simplemente porque viene dama F3 y está tocando a todo por aquí. Entonces, por ejemplo, si es que juegan, no sé, dama C6 queriendo cambiar, simplemente dama F7 y, por ejemplo, si rey H7, acá la misma Alexandra en conferencia de prensa dijo que ya estaban llegando todas las piezas como con torre F6 y viene con la dama por aquí, entra, después pasa la torre por F7 y caos, la verdad, posición totalmente ganada para las blancas. Por eso es que no puede tomar en C4 y más bien juega en esta posición, en vez de tomar en C4, juega dama E8. Bien, la partida siguió con dama E2, volvió y a dama G6 pasa esta torre, hace el trampolín de Nimzowitsch que, bueno, salta y por la fila quiere venir a molestar. Hace rey H7, dama F2, también la torre empieza a tocar al señor ahí de F8. Alfil C6, aprovechando que ahora no se puede tomar el alfil, si tomamos simplemente el análisis es bastante claro, porque después de torre por, dama por, chau, mate, ¿eh? Así que hay que tener cuidado acá, no se puede tomar. Y entonces acá jugó torre G3, saltó para la columna G,
dama F5, y acá no hay necesidad de cambiar damas más en la situación de torneos que estamos, ¿no? Entonces vino dama E2, torre D8, caballo E3, toca la dama, dama F7, vino dama D3, están pasando todas las piezas, G6, triste necesidad porque si es que jugaba cualquier otra cosa, rey H8 o rey G8, está viniendo caballo G4 y problemas por todos lados, ¿no? Problemas gravísimos para las negras, por eso es que tuvo que hacer G6, pero de todas maneras ahora pasa la torre por G4 para poder pasarla por F4, ya que el alfil nos controla estas casillas. Entonces alfil G7, alfil por... Bueno, acá alfil G7 buscando el cambio, ¿no? Cuanto antes, porque bueno, si torre F4 está el tema de la táctica, ¿no? Alfil por, la torre estaría clavada, así que no nos pueden comer la dama. Por eso es que ahora las blancas tienen que hacer algo. Si es que las negras juegan cualquier otra cosa, por ejemplo, vamos a decir torre D7, entonces torre F4 estaba viniendo con mucha fuerza en contra de la dama y después de dama E7, entonces caballo G4 y problemas graves. Bien, siguió alfil G7, entonces alfil por, rey por, y acá caballo C4. El caballo ya hizo su trabajo, no va a ir por G4, sino más bien va a ir por C4 y a E5, ¿no? No quiere esto Zhou Wenjun, por eso es que jugó alfil B5 clavando el caballo. Entonces dama G3 lo desclavamos, ahora sí amenazamos caballo E5. Entonces jugó alfil por C4, peón por, y llegan a esta posición en la que... bueno, primero que tiene un peón de más Alexandra y segundo que tiene las piezas muy bien ubicadas en contra de un rey con un escudo ahí de peones bastante débil. Entonces después de torre D7 simplemente vino torre E4, dama F6, dama E3 molestando con las dos enfiladas en E6. Torre D6, si defendemos por los otros lados, hay que siempre tener en cuenta que este peón va a avanzar aprovechando la clavada ahí, por lo que jugó torre D6 y acá vino C5, toca la torre, empieza a avanzar los peones, torre C6, esta torre no tiene dónde moverse, si se mueve de la fila de la sexta le comemos en E6, así que única casilla ahí, y ahora rey G1. No hay necesidad de apresurarse. Acá Alexandra ya se debe haber dado cuenta que tenía una posición ganadísima. Y simplemente después de dama F5, seguimos avanzando en la posición con torre F4, dama G3 y acá necesitamos aumentar la presión, aumentar todo este dominio que tenemos sobre el rey negro. Entonces, ¿qué jugamos de blancas? Bien, jugamos H4 y decimos pasamos con el peón también. La torre está haciendo algo, la dama también y ahora vamos con el peón. Dama E7, entonces dama E5 jaque. Fíjense, si comparamos las piezas, esta dama es 1000 veces mejor que la dama en E7. Y la torre, ni hablar, la torre de F4 1000 veces mejor que la torre de C6. Rey G8 y entonces acá simplemente torre F6. Tocando al muchacho de G6 y después de rey H7, cómo quebramos toda la posición de las negras, cómo podemos pasar para en el video. Bien, simplemente H5. H5 porque después de peón por, ahora venimos con dama F4 y estamos entrando por aquí y estamos entrando por allá con la torre en F7. Jaque al rey, jaque a la dama. Entonces tiene que jugar... Bueno, esta posición ya está perdidísima, ¿no? Alexandra lo vino construyendo bastante bien y en realidad acá ya juega E5 de una manera desesperada, no es que tiene que jugar E5, sino que más bien en la desesperación de ya ver una posición perdida, juega E5 y simplemente después de dama por H6, rey G8, dama G6 jaque, vino otro jaquecito más acá, rey H8, dama por... Rey por aquí, obviamente que sí tapa, fíjense que también esta torre va a entrar por aquí, por F8, por ejemplo si dama acá, torre jaque como mínimo, tenemos esta y nos comemos la dama y mate están viniendo. Entonces después de dama H5 hizo rey G8 y simplemente dama G5 jaque, se rindió porque en esta posición no hay manera de salvar a las piezas negras. Bien, y mañana lo que nos espera es el desempate, chicos.
porque gracias a esta partida de Alexandra quedamos 6-6 y mañana van a tener que jugar 4 partidas de 25 minutos cada una con incremento de 10 segundos. Después, si es que empatan ahí, van a pasar a jugar un match de 2 partidas con 5 minutos y hay incremento de 3 segundos por jugada. Y así van a seguir jugando 5 matches. Hasta 10 partidas pueden llegar a jugar si es que siguen igualadas, con 5 minutos más incremento de 3 segundos. Y si sigue igualada después de todas esas partidas, entonces van a Armagedón. Que las blancas van a tener un minuto más que las negras, pero las negras tienen la posibilidad de hacer tablas y así ganar el match. Así que mañana nos espera un súper día. Quédense ahí esperando lo que va a ser el desempate de Yu Wenjun en contra de Alexandra Goryachkina.